DCT correspondiente a la tercera sesión ordinaria, la cual es muy sencilla porque solamente nos habla de cómo vamos a nosotros a trabajar las próximas actividades de reforzamiento. En este caso, de manera generalizada, en el índice ya tenemos los apartados sobre los cuales vamos a trabajar y tenemos la manera en la cual está dividida. Nos vamos a enfocar precisamente en los apartados. Como me dice en la presentación, me pide que de manera colectiva reflexione sobre los resultados de evaluación de este primer periodo y sobre todo el diseñar una estrategia para consolidar los nuevos aprendizajes. Para esto, como supervisión escolar, se le sugiere trabajar con el ejercicio de transversalidad. Este ejercicio ya se tiene implementado en algunas escuelas. Lo que nos habla de manera central este trabajo es que vamos a articular de 7 asignaturas diferentes lo correspondiente a los aprendizajes esperados dentro de este texto, a los cuales ya se les compartió y ustedes tienen acceso. Viene de manera detallada y por pasos cómo vamos a ir nosotros articulando estos aprendizajes esperados, de qué manera los vamos a estructurar para que puedan vincularse con lo establecido en la programación de Aprende en Casa número 2, con las fechas que tenemos ahorita correspondientes, y sobre todo que podamos unificar criterios para que podamos elaborar un plan de clase semanal considerando todas las asignaturas y viendo esto desde un enfoque transversal. Para esto nosotros vamos a tener que tomar en cuenta lo que nos pide aquí el texto, tomar los cursos y los talleres que se están dando como supervisión escolar, pero algo muy importante que tenemos aquí es esta rúbrica. Esta rúbrica ya dentro de su estructura, pues nos habla de la forma en la cual los trabajos se van a implementar. Entonces es una parte muy importante porque no solamente se te dice el cómo vas a estructurar la vinculación de los aprendizajes esperados, sino también te dice cómo vas a evaluarlos y cómo vas a considerar su coincidencia, su vinculación, su calendarización y el tema integrador. Entonces esto los invitaría a que hiciéramos la lectura porque nos va a servir bastante el vincularlo con esto que nos está solicitando. Entonces, en este primer momento de esta sesión me pide que analicemos los resultados del primer periodo de evaluación, en el cual vamos a llevar a cabo una revisión de las evaluaciones que se tienen y vamos a elaborar un listado. Todo esto nosotros ya tenemos un avance en la estrategia para la estandarización en alumnos en situaciones de riesgo, que es esta, en donde nosotros ya elaboramos un listado. Ese listado ya se tiene. A muchos de nuestros estudiantes ya se les está haciendo llegar los trabajos impresos a través de los módulos de atención pedagógica, y ya se tienen identificados, ya se tienen los nombres y ya se tiene un diagnóstico, en este caso del estudiante como tal. Todo esto nosotros ya lo estamos implementando, por eso les decía que no es nada nuevo y ya tenemos estas subdivisiones. Entonces aquí lo que podemos hacer es tomar en cuenta lo que ya tenemos trabajado para simplemente trasladarlo a esto que nos pide, ¿no? Y en la elaboración de un plan para reforzar los aprendizajes, aquí volveríamos nosotros a recomendar el anexo número 4, que es este ejercicio de transversalidad, y también estaríamos recomendando este diseño de un plan de clase, este trabajo que ya, esta capacitación que ya se tuvo y que considera y enfoca lo preciso a cómo diseñar un plan de clase, lo que nos están pidiendo ahorita en la guía de consejo técnico. Nos falta una segunda capacitación que estamos viendo las condiciones de llevarlo a cabo antes de que termine el mes de enero. Entonces aquí sí les pediría un poquito de paciencia, pero con estos 3 textos considero que ya se tiene bastante insumos para empezar a diseñar estos procesos, esos procedimientos que me piden, ¿no? Entonces, también me dice que en esta tercera sesión la vamos a trabajar de manera virtual, y al igual que las anteriores me pide que revise yo de manera previa todos los trabajos, todas las actividades que se tienen, y los puedo desarrollar de manera individual, de manera en equipo como sugiere, para que solamente en las plenarias lo podamos hacer esto bastante armónico y sobre todo sea fluido, ¿no? Dentro de las recomendaciones pues han sido las mismas, ya las conocemos. Para no ser repetitivo vamos a obviarlas.
y en la agenda de trabajo ya sabemos que están considerados los dos, estos dos temas, estas dos temáticas. Nos habla aquí en las subdivisiones en la que se da. Los videos ya se encuentran en la red, si no los vamos a hacer llegar. Entonces, esta cuestión de la temporalidad, como vuelvo a repetir, si nos podemos organizar para solamente trabajar las plenarias en los periodos que vamos a estar trabajando en línea, sería bastante adecuado para que esto lo podamos hacer bastante armónico, ya que vamos a trabajar dos sesiones de manera conjunta, ¿no? Que va a ser la 3 y la número 4. Ok. Como propósitos, pues ya lo sabemos, tenemos que elaborar un trabajo que nos permita llevar a cabo un reforzamiento de aquellos aprendizajes esperados que son básicos para el estudiante. Entonces, eso ya lo sabemos. De materiales, pues ya tenemos lo que utilizamos nosotros normalmente en nuestro programa de estudios, el plan de clase, la sistematización que ya tenemos de los estudiantes y sobre todo las orientaciones para los criterios de evaluación. Más adelante vamos a ver el por qué los estamos solicitando y cómo los vamos a articular. Dentro de los productos, el que condensa todo lo que se está solicitando es que me pide estrategias de comunicación con los estudiantes y familias derivada del análisis del contexto y situación de las niñas, niños y estudiantes, y el plan de reforzamiento. Estos dos nosotros ya los tenemos porque como supervisión escolar ya se les mandó, ya se tienen implementados en la zona escolar. En este caso solamente se pediría un diseño local y una vinculación con lo que sería el día de mañana con los centros comunitarios de aprendizaje, que nosotros los denominamos módulos de atención pedagógica. Digamos que nada más se van a transformar en estos nombres, ¿no? En este apartado número 1, como me dice en la introducción, es muy importante conocer lo que hemos aprendido. Vamos a hacer esa valoración y cómo lo vamos a avanzar. No debemos olvidar que vamos sobre un enfoque formativo, una evaluación formativa, y es la manera en la que tenemos que ir estando la construcción de estos andamiajes, ¿no? Elaborar un semáforo, más que nada es para ir sistematizando de manera estandarizada y gradual con estos indicadores que ya los hemos estado trabajando. Entonces ya sabemos que el rojo, el amarillo, el verde manejan ciertos valores que ya los tenemos determinados, y en este caso vamos a nosotros a identificar esos estudiantes ya con sus asignaturas, con su promedio que se tiene de las evaluaciones que ya se realizó. Vamos nosotros a asignar este color que nos va a permitir sistematizarlo e identificar qué alumnos voy a requerir apoyo, cuáles están en desarrollo de esas habilidades y cuáles están dentro de ese estándar. Entonces es necesario que se elabore este semáforo así como se tiene. Como decíamos, estos listados ya se tienen trabajados en este apartado, ya los tenemos, simplemente los vamos a volver a estandarizar. Aquí ya tenemos los nombres, nosotros ya tenemos estructurados los nombres de los alumnos de tercer año, ya tenemos identificados a los de primero y segundo. Entonces nada más es meterlos a esta inercia de sistematización y sobre todo con los indicadores para que nosotros podamos determinar la situación más óptima para la mejora de estos estudiantes. No olvidemos que como es una evaluación formativa, la intención es la mejora de la calidad de los aprendizajes, ¿no? Es una cuestión cíclica y continua. Entonces, también aquí me dice que vamos a retomar toda la información que se tiene para hacer un análisis comparativo del promedio obtenido o de los promedios obtenidos en estos dos momentos, que es el del ciclo anterior y en este primer momento de evaluación, para que nosotros podamos determinar si hay un avance, si se estancó o si hay un decremento, ¿no? Entonces esta parte es muy importante porque a partir de ahí nosotros vamos a determinar si, por ejemplo, los aprendizajes están en desarrollo, están en el nivel esperado o se encuentran en riesgo de no alcanzarlo, ¿no? Entonces esta va a ser una buena valoración para que nosotros podamos determinar la continuidad y permanencia en el sistema educativo nacional de los estudiantes, ¿no? Entonces, para eso es el semáforo, para que desde ahorita nosotros podamos tomar una decisión bastante determinante. Por ejemplo, aquí nos manejan varios escenarios. Jorge Ávila, vemos que tiene un incremento en esas habilidades necesarias
Angélica Bravo está dentro del estándar, pero hay un decremento. Mariana, vemos que se encuentra en una situación de riesgo muy alto, pero se ve el cambio que se tiene. Luna Edith, un cambio bastante drástico, vemos cómo pasa de un indicador verde a un rojo. Pedro Mendoza, vemos cómo se va incrementando. Y Claudia Ramos, vemos que la teníamos identificada en una situación de desarrollo y posteriormente no tenemos nada de información. Entonces, nosotros debemos de conocer la información contextual para que precisamente podamos nosotros tomar una decisión en correspondencia a las necesidades específicas de los estudiantes, porque no olvidemos que nosotros debemos asegurar la continuidad y permanencia de estos en el sistema educativo nacional. Para eso se tiene este trabajo, que es la estandarización, ya los tengo identificados y ya van acorpados por la de estrategia MAP, ya se tiene la capacitación que se da a los docentes, la que apenas tuvimos en lo que viene siendo el diseño de un plan de clase. Vamos en la sesión 1, van a ser 2 sesiones y tenemos este ejercicio de transversalidad donde nosotros ya vamos a empezar a estructurar para trabajar desde ese enfoque transversal y ya tenemos bastantes avances porque como decían algunos, en algunas escuelas ya está implementado porque ya están focalizadas, ¿no? Entonces es un gran avance porque de esta manera ya no vamos a sentir una carga administrativa, simplemente vamos a vincular lo que ya estamos haciendo con estas actividades esta sistematización que nos están sugiriendo. Ok, me piden aquí que elabore yo unos listados, que vuelvo a repetir, ya son muy similares a los que yo tengo, un diagnóstico que ya se tiene, ¿sí? Que ya se está elaborando, pero ahí en el diagnóstico, en vez de hablar de esta situación contextual en específico, también voy a hablar de las asignaturas en las cuales se requiere apoyo, porque si vemos en estos espacios de la actividad 5, me pide esos dos listados, el listado de las asignaturas en las cuales se requiere apoyo y donde yo voy a señalar a los alumnos que no han tenido comunicación y con la comunicación que es intermitente, ¿no? Entonces, esta sistematización ya se tiene aquí, simplemente es estandarizarla a lo que ellos nos piden, ¿no? También es muy necesario considerar que vamos a hacer aquí la primer vinculación entre la estrategia que es esta para la estandarización de alumnos en situaciones de riesgo con lo que me dice el anexo número 4 de transversalidad. Entonces aquí hacemos la primera vinculación entre estos dos trabajos. Me pide también que analice el cuadro comparativo y escriba unas conclusiones en un procesador de texto. Nos habla de procesador de texto porque precisamente nos pide que lo trabajemos online y de manera conjunta. Entonces son 3 preguntas rectoras que son bastante determinantes, que me dicen: ¿ha habido avances en el desempeño de los alumnos? ¿Existen alumnos que al comienzo del ciclo fueron identificados a nivel que requieren apoyo y no han avanzado? O sea, ¿a qué se debe la situación? Más que nada para ir analizando lo que estamos nosotros trabajando y ver cómo lo podemos mejorar. Me dice también: ¿existen alumnos que han bajado su desempeño y a qué hora requieren y que ahora requieren apoyo? ¿Y cómo vamos a hacer para que alcancen los aprendizajes y sobre todo a qué se debe, ¿no? Entonces vemos que se tiene una situación se está describiendo lo que aquí viene, ¿sí? Lo que pasa con Jorge, con Angélica, con María, con Edith, con Pedro y con Claudia y cómo lo tenemos que trabajar, ¿no? Pero aquí vamos a escuchar durante esta sesión que tenemos que hacer un análisis contextual porque tenemos que tener una pertinencia entre el diseño de nuestras actividades y el contexto que tiene el estudiante. A eso nos hablamos o nos referimos con pertinencia. Nos pide en la actividad número 7 que reflexionemos la forma en la que evaluamos este primer periodo. Se hicieron criterios por parte de la SEP, se hicieron sugerencias como zona escolar, pero hay unos indicadores, por eso yo les decía que fuéramos considerando todos los indicadores para que fuéramos de la mano con lo que nos está dando la Secretaría y ya de una vez vayamos estandarizando. Por eso aquí les hablaba donde se hacía la primera vinculación. Durante la guía vamos a ir hablando dónde se están haciendo las vinculaciones. Entonces, aquí vienen criterios pedagógicos que me dicen, en este caso, la evaluación sobre mi desempeño profesional, y me dice: di prioridad al enfoque formativo de la evaluación, indagué en diversas fuentes para obtener información, valoré avances para medir puntos de partida, consideré condiciones específicas de los estudiantes,
Asignar calificaciones solo en los casos donde contaba con información suficiente. Utilicé la evaluación para mejorar. Entonces, en esta autoevaluación es cómo nosotros utilizamos los diferentes instrumentos para implementar la estrategia de evaluación más adecuada con cada uno de los estudiantes y a partir de ahí tener una valoración de la pertinencia entre el diseño de las actividades y el contexto del estudiante en correspondencia con los aprendizajes que éste está demostrando, ¿no? También me pide que debemos reflexionar que si no asignamos una calificación que sea en correspondencia al trabajo del estudiante, posiblemente tengamos dificultades a corto o mediano plazo, ya que las condiciones en las cuales se encuentran hoy los alumnos, lejos de disminuirse la brecha, esta se está acrecentando precisamente por la demarcación territorial y el acceso a la tecnología. Entonces, esto profundiza mucho este problema. Por eso nosotros como docentes tenemos que aperturar bastantes espacios armónicos que ya se están utilizando como zona escolar, ya se están trabajando, pero aquí es la importancia que nosotros tengamos para irlo mejorando, ¿no? O sea, ya se está trabajando, ya se está implementando, entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Ok. En el momento de evaluar es, como me dice aquí, importante asegurar que la calificación que se asigne sea resultado de un proceso formativo que realmente exprese el nivel de logro del estudiante. También nos sugieren al final videos de cómo podemos evaluar, cómo podemos llevar a cabo la implementación de los diferentes instrumentos de evaluación para que sea lo más pertinente, ¿no? En correspondencia a la validez y a la confiabilidad. Dentro de la evaluación tenemos que manejar esos dos criteriales que son bastante importantes. La validez, que yo te evalúe lo que te digo que te voy a evaluar, en este caso que el criterio sea en correspondencia al aprendizaje esperado, ¿no? Y la confiabilidad es qué vamos a hacer con la información que se tiene, qué es lo que estamos haciendo ahorita con la información, o sea, ya te evalué, pero qué voy a hacer con la información que estoy desarrollando, porque problema analizado no es problema resuelto. Entonces, ¿cómo voy a mejorar ese proceso de aprendizaje a través de un diagnóstico que me permita la mejora de alguno de esos procesos, ¿no? Entonces, en la actividad número 8 se hace una socialización de este trabajo que se hizo, de esta análisis de cómo evaluamos, porque es muy importante, y de ahí se trabaja o se empiezan a hacer los primeros engranes para el trabajo colegiado bajo un enfoque transversal, ¿sí? Porque se están empezando a hacer criterios ya estandarizados. Entonces, ¿cuáles son los criterios que más difíciles fueron de incorporar? ¿Qué indicadores utilizaron? ¿Qué estrategias permitieron llevar a cabo un seguimiento cercano? ¿Qué se necesita cambiar para que la información que se tenga sea más precisa? Porque entre mayor precisa sea la información, más pertinente para tomar decisiones sobre este escenario, ¿no? Y sobre todo, cómo vimos que fue la evaluación para que los procesos no se sientan entorpecidos durante la fluidez, porque el procedimiento enseñanza-aprendizaje como planeación-evaluación es algo que no podemos segmentar, ¿no? Entonces, como es continuo, tenemos que tener nosotros la pertinencia de la temporalidad y sobre todo de los mecanismos de su implementación. Ok, también aquí se maneja un ejemplo de cómo se trabajó con unos estudiantes de primaria y sobre todo me habla aquí que se enviaron trabajos, ¿no? Impresos. Esos nosotros ya los tenemos implementados como zona escolar en las zonas rurales ya de muy difícil acceso. No solamente estamos haciendo llegar trabajos, sino también estamos haciendo llegar una situación de seguridad alimentaria, porque estamos considerando los dos espacios, ¿no? Todo el escenario contextual. Entonces es una opción que el día de mañana nosotros estemos en posibilidades de que esos breves momentos que de por sí ya hacemos de subir a trabajar un instante con los estudiantes, ya empezarlos a denominar como centros comunitarios de aprendizaje y decir, ¿sabes qué? Esta escuela ya es un centro comunitario de aprendizaje
y trabajo una vez o socializo una vez cada 15 días estas acciones derivado de esta programación y para guardar esta sana distancia, ¿no? Es un ejemplo, no es obligatorio, vuelvo a repetir, es opcional, opcional de cada una de las escuelas. Ok, en el punto 10 y 11 va de la mano de lo que es la evaluación formativa, porque me pide que identifique yo qué estrategias podría retomar para fortalecer los procesos de evaluación en el próximo periodo, en el segundo, y elaborar un documento que concentre las estrategias para poder analizar y después llevar el seguimiento. Entonces, eso, ¿dónde yo lo voy a meter? Pues aquí va a ser en esta parte, ¿no? Y aquí en la rúbrica es donde entraría. Entonces, por eso hablamos que así hizo la vinculación y aquí esto viene aterrizando. En el apartado número 2 me dice que tengo que elaborar un plan de reforzamiento que tiene la intención de apoyar a las y los estudiantes que no han logrado estos aprendizajes. Ese plan de reforzamiento es el trabajo, el diseño de las actividades, pero ya desde un enfoque transversal. Entonces, el plan de reforzamiento yo les sugeriría que por favor lo hicieran bajo este escenario. Aquí en este link podemos acercar a los videos de capacitación, ¿sí? Y sobre todo, la manera en la que nos vamos a ir organizando para el trabajo de estas actividades y llegar a esto, que es vincular los aprendizajes esperados de hasta 7 asignaturas, respetando la de español y matemáticas, donde se prioriza aquellos aprendizajes que nos van a servir o que son clave para poder cimentar los demás y poder unificar criterios para elaborar un plan semanal en el cual vaya organizado con la programación que se tiene y sobre todo se vaya midiendo la pertinencia. Entonces todo esto se va buscando con la finalidad de la estandarización de estrategias. Algo de lo que se ha denotado bastante y se ha hablado en las guías anteriores es que no existe una congruencia y una estandarización y unificación de acciones y de criterios entre todos los actores educativos. Entonces, aquí lo que se busca es precisamente estandarizarlos ya de manera vertical y horizontal para que cada uno de ellos vaya realizando sus actividades así como se está proponiendo y esas acciones vayan de la mano desde la supervisión, la dirección, al docente, al alumno y el padre de familia. ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces, desde la supervisión, desde la planeación institucional académica, planeación académica institucional, algo así, desde ahí viene el diseño, posteriormente entra al programa escolar de mejora continua, que posteriormente entra un plan de clase y pasa a ser una estrategia de aprendizaje y por último recae en el padre de familia, que es el que se encarga de dar la retroalimentación, porque hoy en día el docente ya no puede completar este ciclo. Antes el docente tenía una cuestión holística, no circular, ahora la tenemos transversal, porque el canal de comunicación no es continuo. Entonces esta parte es muy importante, que nosotros empecemos a delegar funciones, pero sobre todo a especificar lo que va a hacer cada quien. Entonces, como supervisión nos dedicamos a capacitar y al diseño de actividades que permitan a cada una de las escuelas amalgamar y familiarizar de manera más amigable eso que se está pidiendo. Como dirección escolar es que dentro del programa escolar de mejora continua, considerando los 8 ámbitos y los 8 criterios que se vienen en las guías anteriores, empezar a diseñar acciones que me permitan llegar a aquellos objetivos y metas que se vienen sugiriendo dentro de lo que está planeando la supervisión. Posteriormente el docente, dentro de su plan de clase, ya va a considerar lo que se tiene planeado como supervisión, como dirección, y ya concatena lo que se trabaja o se sugiere en Aprende en Casa número 2, respetando las indicaciones y sobre todo los programas de estudio, ¿no? Entonces, porque no se va libre. Después todo esto pasa al estudiante, porque él lo tiene que trabajar de manera autónoma, ya no es
como en la escuela donde podíamos llevar ese seguimiento de manera directa, aquí es de manera autónoma, por eso le digo que tiene que ser esto bastante armónico para que ese de canal de comunicación pueda llegar y sobre todo después pueda regresar, porque el alumno va a ser retroalimentado por el padre de familia. Por eso ese tiene que ser muy, muy fácil para que hasta el padre de familia pueda identificar en qué fecha va a poder él visualizar el video o el video de la programación que corresponde al aprendizaje esperado que está trabajando su hijo, y sobre todo si esto logramos hacer que ya vaya vinculado de manera transversal, lejos que el padre de familia esté viendo una planeación para español, para matemáticas, para ciencias, para historia, para geografía, ¿sí? Va a haber una sola planeación donde ya van a ir todas las asignaturas de manera articulada, así como se nos planea. Entonces, esta va a ser una gran ventaja porque vamos a facilitarles el trabajo que ellos realizan y sobre todo hacerlo más armónico. También me pide que es importante hacer una breve dosificación de la carga de trabajo para los estudiantes. Esto nosotros ya lo hacemos y me pide que analicemos y determinemos por grado, por asignatura, cuáles son los aprendizajes esperados fundamentales. Esto ya viene aquí, en este anexo número 4 de ejercicio de transversalidad. Entonces aquí viene otra vinculación que se va a hacer entre el ejercicio de transversalidad y el diseño de un plan de clase, que es este texto, ¿sí? Porque aquí ya me habla de transversalidad. Aquí viene en esta parte, ¿sí? Entonces me habla ya aquí también que dentro de la transversalidad voy a trabajar la dimensión horizontal y la dimensión vertical. Entonces esto ya me lo pide, ya me lo está solicitando aquí, donde voy a hacer esta otra vinculación, ¿no? Para que no vayamos tan perdidos. Entonces, cuando tenga dudas, ya sé que en estos textos pues voy a encontrar eso que me están solicitando, ¿no? Esto es para que nosotros nos demos una idea de esto que necesitamos. Entonces, me pide aquí también que determine, así como me piden este ejemplo, pero algo que yo les iba a dar que es muy básico y que aquí ya viene bastante simple, que es, esto ya viene vinculado, la asignatura, los aprendizajes esperados y los énfasis, ya viene vinculado en el programa de estudios con la programación televisiva y los libros de texto gratuito. Entonces no nos vamos a estar complicando porque ya hay organizadores gráficos donde viene todo esto, o sea, no nos hagamos bolas, ya hay organizadores gráficos. Entonces vamos al programa de estudio, nosotros como docentes sí lo conocemos. Si le hablamos de organizadores gráficos a un padre de familia, un estudiante, pues obvio no va a saber. Y si le hablamos a un compañero, un organizador gráfico, pues va a ser todavía una irresponsabilidad más grande que él no conozca este tema. Entonces, nosotros sí conocemos los organizadores gráficos, sabemos de qué manera están estructurados. Entonces es en el organizador gráfico encontrar los aprendizajes esperados con el énfasis que me pide el libro de texto y empezarlos a vincular. Aquí les pediría que checaran un video que habla precisamente de la vinculación, de cómo vamos a hacer esto. Pero aquí lo importante es esta parte de la consideración, porque es la recomendación de cómo vamos a hacer ese amalgamiento para que esto sea más digerible para el estudiante. Y sobre todo que todas estas recomendaciones se van a transformar en actividades didácticas que van a estar basadas en procesos de sistematización de una estrategia de enseñanza, de una estrategia e instrumentos de evaluación. Entonces esta parte es muy importante, porque aquí nosotros ya le empezamos a dar forma a eso que estamos diciendo que falta, ¿no? O sea, si nosotros decimos falta esto o necesito esto, pues qué estrategia, tanto de enseñanza como de evaluación, me va a permitir disminuir las afectaciones de esa barrera, de esa dificultad, ¿no? Entonces me pide que retome yo aquí todos estos resultados y cuáles son los aprendizajes que yo voy a, que presentaron menor dominio, y cómo los voy a ir incluyendo. Bueno, pues como les decía, aquí nada más es hacer lo que me pide este ejercicio y irlo llevando de la mano y ya con eso, ¿no? También aquí me pide que elabore esta información o esta tabla, en donde vemos que ya pues no es otra cosa más que poner el nombre de los aprendizajes esperados que se van a reforzar
que es lo mismo que aquí me sugiere, pero lo que aquí tenemos que tener en importancia son las temporalidades, porque vamos a estar trabajando, como me dice aquí, aproximadamente 11 días en ese periodo de reforzamiento, porque vamos a estar trabajando del 11 al 22 de enero. Entonces, las parrillas del 18 y 19 son las que tenemos que estar empezando a madurar para empezar a elaborar nuestros trabajos, ¿no? También las fichas de trabajo, pues aquí ya vienen sugeridas, entonces aquí es muy importante que las podamos descargar y podamos ya empezar a trabajar con lo que me dice aquí en la ficha para que le empiece a dar yo forma a los trabajos, ¿no? Considera también actividades y materiales en el diseño, y esto viene aquí en el diseño de un plan de clase. ¿Cómo lo debo de hacer entonces? Esta parte es muy importante porque debo yo considerar con qué materiales cuenta el estudiante para hacer sus actividades o sus trabajos y sea pertinente lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque puedo yo sugerir o solicitar algún material que el estudiante no tiene a la mano y esa va a ser la dificultad que va a tener. Entonces, aquí es donde este espacio voy a hacer otra vinculación que es el ejercicio de transversalidad con el diseño de un plan de clase. Y vemos cómo los trabajos de la zona ya empiezan a tener forma y se van armonizando y sobre todo le van dando forma a eso que nos están pidiendo y van generando la antesala de lo que va a ser Aprende en Casa número 3, ¿no? También aquí me pide que diseñemos un plan de reforzamiento por grado y por asignatura, que ya lo tenemos aquí en el anexo número 4, nada más hay que ponerle tiempo y ya forma hacerlo y ya presentarlo. Y aquí me pide cómo abordaron durante el primer periodo y qué específicamente no se logró, ¿no? Algo muy puntual, para que eso es lo que se pueda trabajar, o sea, el área de mejora que se puede tener, ¿no? Vienen estas preguntas precisamente que son de retroalimentación y estos espacios porque como yo le decía, es muy importante considerar la temporalidad para el diseño del plan de clase. Entonces no nos olvidemos que va a ser del 11 al 22 de enero donde tenemos que trabajar este plan de clase, este espacio de Aprende en Casa número 2 para ir reforzando esos aprendizajes y ojalá podamos hacer los primeros pininos de vinculación, ¿no? ¿Cuál vinculación? Pues esto que me sugiere el ejercicio de transversalidad. Como me dice que es posible que el tiempo no sea suficiente, puedo yo echarlo mano más adelante, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque estos trabajos ya se tienen, estábamos esperando estos momentos para no saturarlos, ahora sí ya se los vamos a poder mandar en editable, o sea, este PDF en Word, en editable, también y también, para que esto que me está pidiendo aquí, pues ya lo empiece yo a elaborar, ¿no? Y en la plenaria, pues vamos a informar estadísticamente, que vamos a informar, pues lo que me generé yo en la actividad 5, 7, 12, 13 y 14, para ir exponiendo esas necesidades y cómo se están solventando, cómo se solventaron o cómo se pretenden solventar, porque como yo les estaba sugiriendo, precisamente ahorita vamos a hacer una estandarización de las acciones y aquí lo vemos porque en la actividad 17, 18, 19 ya hablo de un trabajo colegiado para reforzar la lista de alumnos y nuevas estrategias de comunicación, que no es otra cosa más que esto, más esto, más esto. Entonces, a eso se debe o o es lo que se pretende, ¿no? En la actividad número 20 me pide que como colectivo se establezcan estrategias de comunicación tanto para estudiantes como para docentes, para padres de familia, y sobre todo empezar a generar redes de colaboración que me permitan empezar a tener una información fluida de cada uno de ellos. Y algo que es muy importante, que esta sesión número 3 es un insumo básico, por eso es muy importante que hagamos la sistematización y reflexionemos y empecemos a identificar
cuáles son esos aprendizajes esperados básicos o claves y cómo los vamos a trabajar, porque en la sesión número 4 los vamos a ver ya de manera más profunda. Entonces digamos que este es este andamiaje, por eso la importancia. Pero lo que yo les decía aquí es que estos trabajos no empezamos de cero, ya los tenemos, solamente es cosa de que los vuelvan a retomar y ya le demos forma. Ya por último aquí vienen materiales complementarios en los cuales nos habla de los procedimientos de evaluación, y en sí les sugeriría de evaluación formativa, está muy sencillo para que tengamos una idea de lo que nos está sugiriendo, ¿no? O lo que estamos haciendo. Bueno, compañeros, por el momento sería todo. Estamos